Bloque 3. Les recuerdo que esta forma de solucionar una baja de azúcar es para aquellos pacientes que aún están conscientes. Para aquellos que ya no están conscientes, ya mencionaste algunas recomendaciones para los familiares. Y ya mencionamos mucho sobre cómo corregir una hipoglucemia. Pero ¿por qué es tan importante corregirla? O sea, ¿qué riesgos, además de llevar al paciente a una hospitalización, representa para el paciente el tener una baja de azúcar? Gracias, Arely. Bien, el principal es que caer en hospitalización cuando es algo que se puede prevenir. Pero también una persona con glucosa baja puede llegar a convulsionar. He tenido casos de pacientes de jóvenes que viven con diabetes tipo 1 y asumen que las convulsiones son parte de la diabetes, pero no. Wow. Así como la diabetes no es sinónimo de amputaciones, tampoco es sinónimo de convulsiones. Lo que pasa es que el cuerpo se estresa demasiado al pensar que no tiene azúcar, de hecho no tiene, y empieza a... Perdón, se me fue. Ahí mismo, continuamos. Pero no me acuerdo de la palabra. ¿De qué? Responder. Responder. Yo, así la palabra súper complicada. Responder. Okay. De hecho, no tiene. No. Continuamos ahí, ¿no? Sí, ya. De hecho, no tiene. Ajá. Ok. Yo estoy grabando, ¿eh? Gracias. De hecho, no tiene azúcar y empieza a responder de esta manera. Es el principal riesgo de presentar una hipoglucemia, pero a la larga también los vasos, las venas se van dañando cuando hay hipoglucemias severas. Entonces presentamos otras complicaciones que se pueden prevenir totalmente mediante la educación. Exacto. Recuerden ustedes que de hecho hay órganos de nuestro organismo que solo viven de glucosa, ¿no? Hay algunos que pueden vivir de otros componentes, pero específicamente el cerebro solo se puede alimentar de glucosa. Entonces, durante muchos años, durante siglos, el organismo ha ideado algunos mecanismos que nos avisan cuando la glucosa va bajando. Entonces nos pone alerta, nos pone nerviosos, nos pone ansiosos, nos da hambre, hace que nosotros intencionadamente vayamos a buscar la comida. Si sigue bajando la glucosa podemos llegar a la convulsión, pero incluso si sigue bajando la glucosa nos puede llevar a la muerte. Entonces, por eso es que todos estos síntomas de hipoglucemia el organismo los tiene bien presentes y habitualmente son síntomas muy severos. Un paciente que ha tenido un evento de hipoglucemia literalmente dice, sentí que me moría. Así es. ¿No? Es una respuesta muy agresiva del organismo porque justo lo que el organismo trata de evitar es que la glucosa pueda bajar lo suficiente que nos pueda llevar a la muerte. Y de hecho no sabemos exactamente las cifras oficiales, pero algunas de las causas de muerte en el paciente con diabetes finalmente puede llegar a ser una hipoglucemia muy severa. Y la siguiente pregunta sería, ¿por qué nos puede dar una hipoglucemia? ¿Qué lo genera? Bien, diferentes causas pueden generar una hipoglucemia. Las principales son aplicarse más insulina de la que se necesita. Como mencionábamos, a veces ante la falta de educación, el paciente puede ser que no esté bien capacitado para inyectarse la insulina y en lugar de aplicarse 20 unidades se termina aplicando 30 o 25. Y este error puede ocasionar glucosa baja en sangre. Otro es omitir comidas, es decir, hacer ayunos prolongados o consumir alimentos que no contienen carbohidratos o azúcares. Puede ser que se coma, por ejemplo, una pieza de pollo asada que no tiene carbohidratos porque es de origen animal, con una ensalada y nopales para cuidar la alimentación. Pero si se está inyectando insulina a esta persona o está tomando algún medicamento para controlar los niveles de glucosa, necesita consumir carbohidratos, precisamente porque el cuerpo, como bien dijiste, necesita azúcar y el cerebro es el órgano que más la está consumiendo. Otra causa puede ser hacer un ejercicio no programado. Por ejemplo, si tienen la rutina de ir al trabajo, de hacer algún deporte quizás, pero ese día tuvo que ir la persona a visitar a algún familiar o realizó una rutina que no estaba establecida a lo que habitualmente acostumbra, este ejercicio extra
también puede ocasionar una hipoglucemia. Claro, vean ustedes la importancia del educador en diabetes en estar viendo justo todos estos factores que pueden llevar a una hipoglucemia. Yo tengo muchos pacientes que muchas veces dicen, es que para controlar mi glucosa yo no ceno. Ajá. No ceno y sí, me tomo una taza de té, ¿no? Esa es mi cena, o me como un pan tostado con una taza de café, y eso puede llevarnos justamente es un aporte bajo de carbohidratos y nos puede llevar a una hipoglucemia. Entonces ustedes vean cómo el educador en diabetes puede identificar justo este problema de una ingesta baja de carbohidratos y tratar de evitarla para que el paciente no tenga una hipoglucemia. Y claro, bueno, esto también en compañía, pues, hablo de mi parte, de la parte de nutriología. Alguna de las preguntas que nos enviaron en uno de los programas sobre Facebook es ¿por qué indicar carbohidratos en un paciente con diabetes? No hay mucho el temor de si la diabetes es descontrol de azúcar, necesitamos quitar el azúcar, pero ya bien lo decíamos, ¿no? El cerebro se alimenta solamente de azúcar y aunque se tenga diabetes, se necesita comer carbohidratos. Claro, la calidad de los carbohidratos es diferente, no lo vamos a consumir a base de refrescos, de jugos, de dulces, ¿no? Lo vamos a consumir quizá a partir de cereales integrales, de algunas frutas, a lo mejor de leche o de yogur, ¿no? Entonces por aquí ya vamos viendo un poco la parte importante del educador, del nutriólogo y ya después el activador y todo para disminuir el riesgo de tener una hipoglucemia, ¿no? De hecho, dentro Así de es. todos los nutrimentos que consumimos normalmente, incluso el paciente con diabetes, de hecho el mayor nutrimento que se consume es carbohidrato, ¿no? Entonces, Totalmente. el paciente con diabetes hacen justo esto, no es que dejo de comer carbohidratos para controlar mis niveles de glucosa. No, eso es un error. Por eso es la importancia del educador en diabetes, por eso es la importancia del nutriólogo. Y justo también los invito a que veamos la siguiente cápsula que nos preparó nuestro chef Michel Samperio. Como ya ha dicho Liz, cómo podemos resolver una hipoglucemia dando algunos alimentos líquidos, por ejemplo, jugo, refresco o azúcar disuelta en agua. Pero lo ideal es que después de esto consumamos algún alimento o adelantemos alguna de las comidas, y justo lo que nos muestra Michelle es qué alimento podemos consumir después de resolver en agudo una hipoglucemia. Vamos a verlo.